Ahora sí, les doy la bienvenida a todos ustedes. Qué bueno que se hayan conectado. Un gusto, Emanuel. Conozco a Nodier, conozco a Jorge. Y lo ideal de este encuentro es que nos sentemos como amigos a charlar, como si nos sentáramos a tomarnos un café, a hablar un rato, a hacer preguntas. Diego trae preparado toda una charla, entonces la idea es aprender de él, de su experiencia. Él va a hablar un poco de distintas cosas y por ahí va a estar metiendo un poquito de temas también medianamente técnicos que se va a complementar muy bien con todo lo que es motivación. Diego ya se va a presentar muy bien, pero a grandes rasgos él es piloto de la FAA. Estudiamos en Miami, ahí es donde tuve la oportunidad de conocerlo. Es un gran profesional, muy serio, muy disciplinado, y eso es una de las cosas de las que también vamos a hablar, que es muy importante para esta carrera, independientemente en el momento, en qué parte del proceso estamos. Si bien la aviación es bien exigente, debe requerir de toda nuestra atención, disciplina, motivación, y además por ahí dicen que un piloto un buen piloto es alguien que siempre se está preparando, y pues Diego y yo ya estamos también en un proceso universitario dentro de la aviación para complementar nuestro perfil profesional, y de todo esto les vamos a estar hablando. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos, por sacar el rato, por querer venir a brindar conocimiento, y por parte de Camino Aéreo, muchachos, tienen las puertas completamente abiertas. Esto se creó de pilotos para pilotos, y no solo para pilotos, sino todas las ramas de la aviación, para brindar información. No la sabemos todo, pero sí podemos conseguir a alguien que lo sepa y traerlo para que nos enseñe a todos, y entre todos construir una comunidad aérea, construir una red de apoyo y poder entre todos aprender y mejorar cada día. Diego, gracias, te doy la palabra. Muchas gracias, Santiago, y bueno, a Camino Aéreo, ¿no? En representación a la charla que Camino Aéreo está haciendo para que todos seamos partícipes. Acá no sabe nadie más que nadie, esto es todos aportar algo y poder aprender algo diferente, más que somos de diferentes partes del mundo. Podemos tener la presencia de gente de Colombia, de gente de Argentina, de gente de Panamá, de que está en México, entonces también de Perú, de mucha gente que puede sumar, que la idea de esto es que la aviación, más en los tiempos difíciles que vimos en la pandemia, que el trabajo, el estudio de muchos se vio con un impedimento de continuar, o se está viendo un poquito difícil de hacer por todas las restricciones que tenemos en la aviación, ¿no? Entonces el motivo de la charla esta es motivar, compartir no solamente un poquito de conocimientos técnicos, sino también lo que se necesita para cumplir el sueño de ser piloto comercial, ¿no? Ese es el fin, así que bueno, gracias a Camino Aéreo por la convocatoria y la invitación para que todos podamos disfrutar de esta charla y adquirir buenos conocimientos que son importantes hoy en día, que es importante siempre estar en constante entrenamiento y capacitación. La verdad que para iniciar me gustaría, justamente tenemos pilotos comerciales, tenemos pilotos privados, aspirantes para ser pilotos buscando ese sueño. Me gustaría de empezar con una pregunta, hacer partícipe, acá no hay que tener vergüenza, acá estamos todos aprendiendo. Entonces me gustaría hacer una pregunta, por ejemplo, no sé si Emanuel podrás participar, que te quería preguntar, ¿por qué querés ser piloto? ¿Qué es lo que te llamó a vos ser piloto y cuál es el deseo que tenés de hacerlo, ¿no? ¿Por qué querés ser piloto comercial? Y mira, sin mentirte así, desde que era chiquito y de que me acuerdo, mira, que siempre fui loco, el avión, re fanático del avión, ¿no? Porque me sorprendía porque lo veía re grande y lo decía, cuando sea grande quiero poder manejar eso, o aunque sea poder volar en uno de esos, ¿me entiendes? Y ahí como que ya me hice esa ilusión y ya nunca se me fue. Ya me quedé y después ya hice un secundario acá en Salta que es en técnico aeronáutico, pero bueno, no pude terminarlo y ahora bueno, se me dio la oportunidad de poder hacer el curso de piloto privado de avión. Y así que Bueno. nada, digamos, eso siempre me llamó, siempre me gustó, digamos, el tema de la aeronave, helicóptero, todo.
Perfecto. Bueno, ya tomaste la primera iniciativa que es iniciar la carrera, así que vas por el buen camino. Gracias por dar tu opinión y ahora vamos a seguir ampliando porque es importante saber lo que para uno representa ser piloto para poder esta charla dar una mejor orientación para alcanzar ese sueño, ¿no? Ahora no sé si Nodier quiere participar también diciendo qué significa para él ser piloto y qué es lo que realmente representa, ¿no? Gracias, Diego. Bueno, por parte mía, eh, yo creo que sí inicia como muchos de sueños desde pequeños. Igual me identifico con Emanuel. O sea, es un sueño que uno tiene de repente por un viaje cuando uno hizo de niño en avión y, y de repente fue ahí donde inicia el tema y las ganas de iniciar la carrera de aviación. Por lo menos en mi caso, pues yo, o sea, gracias a Dios con la oportunidad que tuve como tripulante en Copa, pude ver muchas cosas que agradaron a iniciar en la carrera. Y creo que algo que nos frena a muchas personas es el factor económico cuando iniciamos una carrera como esta, que es bastante cara, ¿no? Y bueno, yo tengo 32 años y cuando metí a Copa, yo apliqué a Copa para tripulante en el 2010, por situaciones de sobrepeso y demás, pues no se pudo dar. Y tiempo después volví a aplicar y ya había bajado peso, fueron como 6 años después. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de, como les dije, pues de experimentar, eh, tener conocimientos en el área aeronáutica, conocer destinos, saber lo que gusta, lo que no gusta. Y pues sí, hay sacrificios, pero eso va forjando el carácter como persona. Y recuerdo un capitán, pues que una vez me comentó que no sabía, me acuerdo de un vuelo de Río de Janeiro hacia Panamá a la 1 de la mañana. Él me dice, estas son las horas que yo me pregunto para qué carajo yo me metí a ser piloto. Porque decía él, o sea, esta trasnochada no es lo que uno espera, pero es parte de lo que uno tiene que vivir, ¿no? Y bueno, o sea, se dio la oportunidad para estudiar acá en México. Yo, igual que Manuel, había tomado, yo no sé si yo conozco a Manuel, pero de repente sí, porque yo agarré el curso en Fly One el año pasado, el curso teórico, porque quería ir a volar allá. Sale muchísimo más barato que acá en México y que Estados Unidos. Pero pues acá estoy con mi esposa, estamos los dos juntos, estamos echando para adelante y bueno, se dio la oportunidad acá en México. Entonces, como les Bueno, comentaba, esa es la idea. bueno, muy bien. Muchas gracias también por hacer el comentario. Y mencionaste muchas cosas importantes que justamente es lo que se va a tratar en esta charla motivacional e informativa, ¿no? Después le haré alguna pregunta más adelante a Jorge y a otra persona de los participantes de este encuentro, pero en función de lo que mencionás, nombraste la edad, nombraste el factor económico, nombraste que esta carrera puede iniciar desde chico, nombraste lo que tiene que ver con un tema de actitud física. Entonces son conceptos que considero muy importantes a la hora de buscar el sueño de ser piloto comercial y de lo que justamente hablo en este libro, que se llama El sueño de ser piloto comercial. Hablo de los procesos y lo que realmente implica llegar a cumplir ese sueño. A partir de mis experiencias, nadie sabe más que nadie. Yo tomé la decisión de hacer este libro para ayudar, porque todos tenemos ciertos inconvenientes en el inicio de la carrera. Yo he pasado cosas en mi país que me han llevado a desistir. Dije, no vuelo nunca más, y hubiera sido la peor decisión de mi vida, ¿no? Entonces, creo que es muy importante a veces tener un material, como yo hice este libro, porque me hubiera gustado tenerlo desde el inicio, como un mejor panorama, porque posiblemente no me hubiera demorado 3 años como me demoré. Entonces, mi intención con este libro es que nadie viva lo que yo viví, que pueda serles útil, ¿no? Para motivarlos, informarlos e incentivarlos. También hablo mucho de la pandemia, porque hay un panorama en la pandemia que es bastante complejo a futuro de lo que puede llegar a pasar con la reactivación. Pero empezamos a hablar de algo que dice desde chico. Nodier dijo desde chico. En el libro hablo de que la carrera puede iniciar por herencia familiar.
muchos pueden tener la fortuna de tener un familiar en líneas aéreas y el camino es mucho más fácil. Otro puede ser por una vinculación a la aviación militar y otros a la aviación general, que es privado, que prácticamente es el camino que todos los presentes hicimos, porque es muy raro que alguno forme parte de la aviación militar, pero puede que la aviación nazca con una pasión o un deseo de querer volar desde chico, pero es difícil de encontrarlo. Entonces hay muchas cosas a considerar, también los factores económicos, porque no todo el mundo piensa, uy, es una carrera cara, es un hobby caro, se dice, ¿no? Pero con sacrificio y con dedicación, hora tras hora, se puede cumplir. No solamente es importante las horas de vuelo, es importante el conocimiento que uno adquiera. Un piloto volando solo un avión, sin saber cómo funciona un motor, un master switch, cómo funcionan los instrumentos de vuelo, ¿de qué sirve saber volar un avión si uno no está formado de una manera académica como corresponde? ¿No? Ese es un punto. El factor edad. El factor edad tampoco es un impedimento mientras nos dé el psicofísico. Si nosotros tenemos el psicofísico, por eso el tema de salud es importante. Conozco gente que ha aplicado en una línea aérea como primer oficial con 55 años. Por lo tanto, no hay un impedimento para la edad. La demanda de pilotos es creciente a pesar de la pandemia, que ahora después vamos a hablar un poquito de ese tema. Y el tema de lo que es psicofísico, la actitud. Eso es muy importante cuando estudiamos en Estados Unidos, hay un acrónimo que es I'm Safe. Ahí podemos ver lo que pasa con los medicamentos, lo que tiene que ver con las emociones, con la alimentación, lo que tiene que ver con todos esos aspectos que son muy relevantes a la hora de uno querer ser piloto. Uno tiene que estudiar muchas cosas, entonces creo que todo lo que se preguntó de lo que implica ser piloto implica una gran responsabilidad. No simplemente es ponerse este uniforme, es decir, soy piloto, viajar, conocer el mundo. Eso ocurre en línea aérea. Uno puede trabajar en distintos campos de la aviación, dando instrucción en la aviación militar, aviación comercial, vuelos sanitarios, que fue muy útil en el tiempo de pandemia que hoy en día vivimos. ¿Qué sería el mundo sin la aviación transportando las vacunas o lo necesario, ¿no? Así que como pilotos o futuros pilotos nos tenemos que sentir orgullosos de formar parte de este camino aéreo, ¿no? Que a todos nos une, porque cada uno desde su lugar, uno sepa más, uno sepa menos, puede aportar algo importante. Así que primero les quiero compartir un video, el primer video, que creo que como a modo de introducción es algo importante, dura unos segundos, para que todos podamos apreciar algo que creo que a todos nos une, creo que todos lo experimentamos y algunos lo van a experimentar, que es importante. Esto es Miami, volando en la costa en un Cessna 172, aviones que se usan para formarse en lo que son las etapas de piloto privado, instrumentos y piloto comercial. Uno puede apreciar muy lindos paisajes, uno puede decir qué lindo, ¿no? Estar volando ahí, tener privilegios que muchos no tienen la posibilidad de ver. Pero la realidad es que eso no solamente es lindo, sino que implica una gran responsabilidad. Desde nuestro lugar como pilotos o futuros pilotos, desde la primera vez que uno se sube a un avión, no solamente depende la vida nuestra, sino que depende la vida de los demás. El día de mañana nosotros vamos a estar a cargo de muchos pasajeros. El proceso de estudio es muy largo, no hay impedimento alguno para cumplirlo, no importa la edad de todo lo que estuvimos hablando. Entonces, ese video creo que es el puntapié inicial de una carrera de que todos nos tenemos que sentir orgullosos. Estemos dentro y no importa la etapa, todos vamos por el mismo camino. Y no importa el lugar en el mundo que estemos. En el libro justamente hablo de eso, que tiene que ver con qué implica y qué representa ser piloto. Porque vamos a tener muchos procesos de frustraciones, vamos a tener muchas etapas difíciles, donde cuando tengamos que hacer maniobras, donde tengamos que hacer algún vuelo, no nos va a salir. Todos los vuelos son distintos. No hay un piloto mejor que otro. Todos somos por iguales. Nos capacitamos con un fin. Cuando una situación adversa se presenta, o para transmitir conocimientos dependiendo desde el área si sos instructor,
o desde donde vos seas. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie es más que nadie y todos en cada vuelo, volando un Cessna o volando ahora lo que vamos a seguir hablando, tiene que ver con cuando transportemos pasajeros, cuando transportemos en un vuelo sanitario un bebé que necesita algo de urgencia, por ejemplo, un trasplante. Conozco pilotos que en plena pandemia han tenido que volar en Argentina eh, llevando necesarios insumos de sanitarios porque hay una persona, un bebé, un nene que lo necesita urgente. Entonces, de nosotros dependen muchas vidas, es una responsabilidad muy amplia que es difícil de transmitir. Tenemos muchos caminos por seguir y una pandemia no tiene que impedir cumplir el sueño. Porque ahora le voy a mostrar un segundo video, que el primero que vimos es la primera etapa, la etapa de formación. Pero ahora hay otra etapa, que es la que creo que todos queremos alcanzar, que es algo que nos va a gustar mucho, que puede ser esta situación. Un simulador de un 737. Ahí es un simulador real donde todos podemos ver qué ocurre en un avión comercial. Todos los pilotos se forman en simuladores de estas características para practicar fallas, para practicar condiciones adversas o situaciones anormales que pueden surgir para que la aviación sea el medio de transporte más seguro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando todo está bien, es todo sencillo. Seguimos procedimientos, seguimos checklists, seguimos parámetros que hay que cumplir, pero implica una gran responsabilidad. Cuando uno vuela ese avión, puede estar llevando 250 personas detrás. Entonces, es una gran responsabilidad, depende de nuestra vida, depende de la gente que llevamos y depende de la gente que también está en la tierra. Entonces, es un largo proceso. Tenemos que capacitarnos. Es muy importante, como siempre, cuando estudiamos en Estados Unidos, es el currency y el proficiency. Hay que estar en constante capacitación y adquirir las habilidades necesarias para nosotros mitigar los riesgos. El 99% de los errores que hay en la aeronáutica son por errores humanos. Entonces, son por errores humanos. El error somos nosotros como nos desempeñamos como piloto. La aviación es segura. Depende de nosotros hacer una aviación mejor. Entonces, justamente eso tiene que ver con factores humanos, que es algo con lo que quisiera vincular. Pero ahora yo les voy a compartir un ejemplo y una presentación en la cual creo que va a ser importante para ver los posibles caminos que uno puede tener y la importancia del proceso que uno va a tener para cumplir ese sueño de ser piloto comercial. Les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan apreciarla, en la cual vamos a hablar de los pilotos comparando de la FAA de los cursos que se pueden hacer de piloto privado, instrumentos y comercial. No sé si se puede apreciar bien la presentación. Sí, creo perfecto. Sí, se bueno, ve. se ve bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Creo que todos queremos volar algún avión de estos el día de mañana, ¿no? Entonces, ese sueño es más que posible y no hay una pandemia que lo impida. Todos, en cualquier lugar del mundo, vamos a tener que tener licencias y habilitaciones. Las dos licencias más importantes van a ser la de piloto privado, la de piloto comercial. Vamos a tener un rating, que es el Instrument Rating, pero podemos llamarlo en español como habilitación por instrumentos. Después vamos a tener dos endorsements, que es en el proceso que se ve en Estados Unidos, que son horas de aviones complex, donde uno va a tener que volar con aviones que se los considera de manera compleja porque tienen un tren de aterrizaje retráctil, tienen un constant speed propeller, una propela de paso de manejo constante, en el cual uno es diferente a lo que ve en un Cessna, en el cual mantiene la velocidad de manera constante y depende del ángulo de pala de la hélice. Entonces, si uno hace una aplicación incorrecta, puede romper la hélice, y si rompemos la hélice, hacemos una detonación y tenemos un grave problema de lo que tiene que ver con accidentes o incidentes, que ya vamos a hablar un poquito más adelante y lo importante que es eso. Estos son
escalas para llegar a ser piloto comercial. Pero ahora bien, tenemos beneficios como estudiantes de aviación que en ninguna universidad del mundo podemos tenerlo en otra carrera, que es una efectividad en el aprendizaje como en ninguna otra carrera podemos ver. Tenemos que sentirnos orgullosos de ese camino. Tenemos un mejor seguimiento de los estudiantes. Algunos vamos a ser futuros instructores o seguimos siendo estudiantes y el seguimiento que nos brindan es excelente porque no hay clase que no tengamos una instrucción, no tengamos que preparar material, no tengamos un consejo y nunca dejamos de aprender, porque creo que ninguno tiene un vuelo que sea igual. Entonces, el día de mañana cuando estemos todos volando en un avión comercial, en lo que sea una empresa corporativa con más de 10.000 horas de vuelo, vamos a seguir aprendiendo. Y si queremos ser pilotos de línea aérea, cada 6 meses vamos a tener que ir a simuladores y tomar exámenes. Y si no pasamos ese simulador, vamos a ir a un review. Y si no vamos al review estando activos de una línea aérea, nos podemos quedar sin trabajo. Entonces es una carrera muy complicada. Cada 6 meses vamos a tener que estar dando exámenes por el resto de nuestras vidas. Dar un ATP, cosas muy importantes, en las cuales no loss of theoretical and practical knowledge. Nunca vamos a tener que dejar de tener una práctica y un estudio teórico. Siempre nos vamos a estar que actualizando, estudiando elementos muy importantes, meteorología, matemática, física, aerodinámica, motores, ingeniería, comunicación aérea, inglés, y puedo seguir mencionando muchas otras cosas más para cumplir el sueño de ser piloto comercial, y creo que nos representa a todos porque va a ser no una carrera que simplemente nos ponemos un uniforme y volar. Implica una gran responsabilidad y un sacrificio, porque no es fácil llegar a cumplir el objetivo. Y tenemos el privilegio de que siempre podemos tener one-to-one instruction. Un instructor capacitado, pasando un proceso, nos va a poder dar a nosotros un seguimiento mejor. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? En otros países no ocurre así, y yo como obtención de mi licencia de piloto privado en Argentina puedo decir que muchas veces eso es autodidacta. Estoy intentando ver de hacer un cambio en la instrucción académica en el país, en Argentina, pero es muy difícil. Pero justamente lo tomo como ejemplo porque en Estados Unidos hay cosas importantes a considerar que voy a tomarlo como ejemplo, pero no vamos a generalizar y no vamos a criticar. La aviación, de las situaciones adversas y de algunos incidentes o accidentes, se analiza, se estudia y se mejora. Creo que esto se puede tomar como ejemplo para crear un medio aeronáutico en el mundo mucho mejor. Ese es el fin que tiene Camino Aéreo. Unir diferentes conocimientos, diferentes países, para justamente crear un medio aeronáutico mucho mejor. Desde el piloto privado, en Argentina podemos ver que hay 40 horas para ser piloto privado. Yo pongo Only Flight, porque no hay ground, es autodidacta. El instructor te puede dar consejos, pero vos estudiás de manera autodidacta. Ese es un punto en el cual yo no lo considero como que es enriquecedor para buscar un camino profesional. No soy quien para criticar y no lo hago con ese fin, pero en Estados Unidos juntás 40 horas, son los mismos requerimientos, pero vos tenés grounds y flights. El estimado para ser piloto privado son 60 horas, 65 horas. No hay una cantidad de horas precisas, depende del estudiante. Esta carrera es personal. Nadie sabe más que nadie y todos nos llevamos en un proceso de formación en el cual cada uno tiene sus tiempos. Puede haber vuelos malos, puede haber buenos vuelos, entonces es una formación, nos preparamos para errores, para mitigar riesgos. Entonces cada uno tiene sus tiempos. Instruments, la habilitación, para mí, considerada en la aviación más importante. No es una licencia, es una habilitación. Pero muchas veces se puede desmerecer porque no es una licencia, pero para mí creo que esto es la I de la cuestión. Esto es lo principal de la aviación. Lo que el día de mañana uno va a tener que hacer en una línea comercial o en el resto de nuestras vidas. Cómo hacer un approach, cómo hacer un
holding, cómo hacer distintos procedimientos que cuando se está en esta etapa se ven que son de manera técnica, que no es el punto, ¿no? Pero justamente en Argentina está incluido en la licencia de comercial. Primero juntas las 200 horas y sacás ahí con vuelos nocturnos al final de la carrera, cuando en Estados Unidos haces vuelos nocturnos desde Private Pilot, que yo lo uso como ejemplo porque me parece que se ven grandes diferencias. Y en Estados Unidos se hace antes de comercial de manera separada. Y se requiere mucho tiempo, se le da la dedicación que se le tiene que tomar. Entonces tenés parte 61 o parte 141. Muchos preguntarán qué es esa diferencia. Bueno, en el libro hablo mucho de ese tema, de que hay dos opciones que podemos hacer en la carrera, la parte 61 y la 141, cuando hablo del proceso para llegar a ser piloto comercial en Estados Unidos. Yo les doy una guía en el libro para que puedan tomar su mejor camino. No quiero que tomen de mis experiencias el camino que tienen que elegir, ustedes pueden elegir su mejor camino, pero hay una guía que los puede ayudar mucho. Y luego, piloto comercial, la licencia que todos queremos para poder llegar a la línea aérea, pero este no es el último escalón. Hoy en día hay 1.500 horas que requieren las líneas aéreas dependiendo del país. Se necesitan muchas más horas, a veces es difícil. Hay que sacar ATP, nuestro ATPL, que también todo implica dinero, como se habló al principio, pero no es imposible. Tardaremos lo que tardaremos, pero lo vamos a lograr. 200 horas en Argentina, tenés que dar un curso teórico y dar un examen práctico. Pero es diferente que en Estados Unidos. En Estados Unidos la licencia de piloto comercial es mucho más corta. Generalmente puede durar un mes, nada más. Se ven maniobras de la Segunda Guerra Mundial. Pero la mayor cantidad de las cosas se ven en instrumentos, que es muy importante. A diferencia que en Argentina no pasa tan así. Yo trataría de hacer un cambio para que la aviación sea más enriquecedora, que pasaría en muchos países de Latinoamérica. Es una gran diferencia que se ve en América Latina con Estados Unidos, por eso tomo esta diferenciación. Así que todos seguimos un sílabus. Es importante que cada uno siga su lección a lección, maniobra por maniobra. Eso es algo muy interesante, que aseguramos el proceso de entrenamiento, que cada clase sea de manera efectiva. Lo paso más rápido porque es... Diego. Sí. Qué pena, ahí me gustaría hacer un aporte y qué pena te interrumpo, y es que el sílabus yo creo que es algo que uno debería tomarlo como su propio instructor siempre, esté donde uno esté. Yo creo que son conocimientos que en realidad van a generar unas muy buenas bases, sea en el país que uno esté. Entonces es una recomendación y es hacer su propio sílabus o comprar un sílabus, que en este caso sí es muy enfocado en temas estadounidenses, pero va a servir y es una muy buena guía independientemente del país donde uno esté. ¿Qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Santiago, porque somos humanos. Justamente hablamos, el 99% de los errores en la aviación son por error humano. Entonces, cuando nos capacitamos tenemos que seguir el sílabus. Es importante justamente los métodos que aplica un instructor, porque los métodos de enseñanza son complejos, hay muchas cosas que ver, entonces es bueno uno tener un seguimiento de lo que tenemos que hacer. El instructor tiene que dar bien la instrucción, pero el estudiante también tiene que exigir que sea enseñado de una manera correcta. Lo que se ve es un Crew Resource Management en lo que tiene que ver en aviación comercial. Pilot Flying, Pilot Monitoring. Un piloto lo vuela, un piloto monitorea. Entonces uno hace, el otro controla. Hay un feedback, hay una retroalimentación constante. Desde los inicios de la carrera hasta en una línea aérea, se trabaja de la misma manera en cuanto a la enseñanza. Entonces el tema del sílabus es muy importante, que cada uno lo respete. Tenemos la efectividad del entrenamiento, tenemos la posibilidad de tener one-to-one clases. Estos son tuyos. Tenemos... Diego, qué pena. Hay alguien con el micrófono abierto, a ver si lo puede silenciar. Sí. Por favor, si alguien tiene un micrófono abierto. Gracias. Muchas gracias.
Entonces, volviendo al tema, tenemos clases que son one-to-one, el privilegio de tener clases personalizadas. En la aviación podemos tener cursos grupales, pero es bueno cuando tenemos las clases personalizadas. Hay algo muy importante que no pasa a veces en Latinoamérica, pero sí en Estados Unidos, en la formación. Without ground, no simulator. Simulator fail, no flight. Es importante la teoría. Si no sabemos la teoría, ¿cómo la vamos a aplicar en un simulador? Si el simulador se falla, ¿cómo queremos aplicarlo en la aeronave? Entonces, tenemos que ser conscientes de que lo que estudiamos en la teoría lo tenemos que aplicar. Por eso es importante la teoría. Hay mucho que aprender, como ya lo mencionamos. Aplicarlo en el simulador y transmitirlo en el vuelo. Eso es importante. Tenemos que tener en cuenta los briefing, tenemos que tener en cuenta el flight plan, el weight and balance. Son elementos mandatorios que nosotros los tenemos que saber. Si no armamos bien un weight and balance, si no equipamos el avión como corresponde, acorde de su POH, tenemos que saber cómo funciona nuestra aeronave. Hay muchas cosas que tenemos que estudiar y que representan justamente ser piloto comercial. Tenemos mucho por estudiar, mucho por recorrer. Aún cuando consigamos la licencia de piloto comercial, nosotros tenemos que seguir capacitándonos. Yo me tengo que seguir capacitando como todos. Actualmente estoy a la espera para poder seguir mi licencia de CFI. Estoy estudiando una ingeniería aeronáutica aeroespacial, que es muy importante tener cursos universitarios, porque las líneas aéreas eso lo ven muy bien para justamente estudiar todos los programas que ellos tengan el día de mañana. No importa que sea ligado a la aviación, puede ser de cualquier otra carrera. Entonces, eso es algo que creo muy importante para poder seguir un mejor camino en lo que es la aviación, ¿no? Ahora, hablando de ese tema, quiero compartirles un audio que, por favor, no sé si se escuchará bien, si me lo confirma Santiago, por favor, pero quiero compartirles este audio que es importante que todos los escuchemos, porque en algún momento de nuestra vida creo que todos vamos a pasar por este aeropuerto y creo que todos los vamos a escuchar. Boston Logan International Airport information, Lima 0610 UTC. Wind 260 degrees 13 knots. Ceiling 5,000 feet. Scattered 10,000 feet overcast. Visibility 5. Temperature 18. Dew point 6. Altimeter 29 or 9 or 8. Landing runway 27. Departing runway 22 right. Taxiway Charlie closed. Advise on initial contact. You have Lima. Mucha información, parece, en inglés. Así que, ¿qué podemos decir respecto a esto? La aviación es en inglés. Todos tenemos que saber inglés. Ese es el ATIS en Boston. Mucha información. Pistas, clima, pájaros en la vicinidad del aeropuerto, vientos, condiciones meteorológicas que todos vamos a tener que manejar y simplemente el inglés es mandatorio. En muchos países de Latinoamérica se estudia en español. Y después, cuando vamos a la línea aérea o queremos buscar nuestro sueño de ser piloto comercial, ¿qué hacemos? En Argentina se tiene que rendir, con cualquier otro lugar del mundo, para los Estados Unidos, se tiene que rendir el examen de ICAO, la competencia lingüística. Yo tuve la oportunidad de rendir ese examen en el país, en Argentina, hace poco, y creo que también habría muchas cosas que mejorar en el examen ese. Pero es necesario que sepamos inglés, que estudiemos, porque el día de mañana todos vamos a tener que comunicar en ese idioma. Nos une la aviación, nos une el idioma. Entonces, creo que eso es muy importante para tener consideraciones a la hora de querer cumplir nuestro sueño de ser piloto comercial. Diego, Sí. también me gustaría agregar, y es que dentro del proceso de formación que cuando estaba estudiando en Estados Unidos, no solo es tener inglés aeronáutico. Muchas personas en Latinoamérica y en Colombia estudian un inglés aeronáutico, saben comunicar con un ATC, con otros aviones, saben entender, pero lo que yo digo es que uno debe tener un muy buen inglés general. ¿Por qué?
Yo tuve una situación y aprovecho rápidamente para compartirles una anécdota, y es que salí a volar solo en mi tercer vuelo solo cuando iba para el alert area, y cuando estaba rodando me quedé sin el pedal derecho, sin el freno y sin el pedal, sin ningún movimiento, no tenía respuesta. Por lo tanto, ahí entra en juego un inglés que ya se sale de la situación normal, de la situación convencional, y hay que saber comunicar lo que está pasando, darse a entender y poder solucionar, que a veces no es un inglés tan técnico como se cree. Entonces es bueno tener unas muy buenas bases de inglés general y, como dice Diego, un inglés técnico. Muchas gracias, Santiago, por el aporte. Eso es muy importante. Pero cuando surge una emergencia en aviación, yo puedo decir, agregar a lo que dice Santiago, más que en comunicar, es importante actuar y hacer. Pero siempre antes de actuar, nosotros tenemos que pensar. Primero pensar, después hacer. Si nosotros ante una situación anormal pensamos de una manera apresurada, les aseguro que la vamos a pasar mal y podemos tener un accidente o un incidente. Primero pensar, después actuar. En aviación tenemos, cuando estudiamos, un proceso que es para determinar si hay un error. Primero, identificar un error, procesar esa información, ver qué está pasando y después actuar. Eso ayuda a minimizar el riesgo, ayuda a tener una posibilidad de un error ante una toma de decisión, porque vamos a entrar en factores humanos. Los factores humanos es muy importante en la aviación porque tenemos muchos ADM, Aeronautical Decision Making, que tomar. Tenemos muchas cosas que considerar. Estudiar al pasajero, estudiar al piloto, estudiar la aeronave, estudiar el plan de vuelo, estudiar todo lo relacionado al vuelo que tenemos, meteorología. Hay muchos factores que analizar porque les voy a compartir un par de imágenes que creo que ninguno queremos vivir una situación así. Nos está costando mucho llegar a ser pilotos y más con una pandemia de por medio. Por eso, miremos esta imagen. Qué cosa, ¿no? Un accidente de estas características, de las cuales pensarán que eso es hielo, pensarán que eso puede ser nieve, pero no. Eso es lo que queda de nitrógeno para apagar fuego de un incendio. Ahí hubo un overpass de runway. Se aterrizó, no se siguió los procedimientos y el avión terminó dentro de un hangar. Bastante preocupante, que nadie queremos vivir, imagínense si llevamos pasajeros. Por eso es importante recapacitar y formarnos como corresponde para evitar estos. Les voy a mostrar otra imagen de una situación similar. Esta imagen. Se despistó, se fue de la pista. ¿Qué pasó? Parece que arriba del motor vemos un tema de viento, ¿no? Pero el día está muy bueno. Entonces es importante nosotros tener las habilidades correspondientes para poder mitigar estos errores. Ser piloto no es nada simple, tenemos mucha responsabilidad. Hoy, desde estudiantes hasta el día de mañana en una línea aérea o trabajando en lo que tengamos que hacer. Tenemos un deber. Yo pregunté al principio, ¿qué significa para nosotros ser piloto? El otro día tuve un live en Instagram que me preguntaron justamente eso, y yo dije, es un servicio a la sociedad. Eso es algo que tenemos que considerar. Miren otra imagen, que ya no tiene que ver con accidentes. Qué lindo aeropuerto. ¿Cuántos aviones? Concourse, Gates, muchos catering, truck, Boeing, podemos ver allá atrás un 747, Airbus, distintas líneas aéreas, que hoy justamente hay muchos aeropuertos que están vacíos, que la aviación afectó, y en el libro hice una investigación de la aviación en tiempos de pandemia, de cómo afectó la aeronáutica, hablando con muchos pilotos del mundo que tuve la oportunidad de poder contactarlos, y la aviación volvió al año 2009. Lamentablemente, volvió al año 2009.
10 años atrás y se estima que tarde 4 años en recuperarse. Por eso, no es de motivación, justamente esto es motivación. Depende de nosotros que la aviación y la aeronáutica, desde el área que nos toque, como estudiantes, como instructores, como pilotos en una línea aérea, la aviación vuelva a ser lo que nosotros queremos ser partícipes y lo que realmente es. En ese aeropuerto podemos ver lo que va a ser nuestra segunda casa el día de mañana, en cualquier lado del mundo. Entonces, en el libro hablo de muchas cosas esas para poder uno cumplir el sueño de ser piloto comercial, los procesos que uno tiene que alcanzar para cumplirlo, sea en Estados Unidos, cómo son las formas para estudiar allá, cómo son las formas para que cada uno pueda tomar su mejor camino desde el lugar del mundo que se encuentre. ¿Por qué hablamos de factores humanos? Todos tenemos que tomar decisiones aeronáuticas, todos tenemos que justamente analizar temas importantes que nos vinculan a todos, porque de un piloto dependen muchas vidas, ¿no? Entonces, yo quisiera ver de compartirles un poquito más y después vamos a dar un poquito más de información acerca de esto, pero quiero compartirles un poquito más de presentación sobre algo que creo que vamos a entrar en algo técnico, ya que vamos a aprovecharlo, que tiene que ver con factores humanos. Aeronautical Decision Making. Desde estudiantes, pilotos comerciales, instructores, hasta justamente el día que nosotros seamos en una línea aérea, esto lo vamos a tener que aplicar siempre. Tenemos que estar motivados, tenemos que estar preparados para poder formarnos como pilotos y cumplir el sueño de ser piloto comercial. Si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer, por favor vaya dejándolas en el chat, que vamos a ir hablando de lo que quieran preguntar en base de lo que se está hablando, y después al final vamos a justamente hacer como un foro de preguntas para que todos podamos participar y llegar a una mejor conclusión, porque el tema acá es aprender todos y aportar todos algo para que nuestra carrera mejore y para que todos busquemos un mejor camino de cumplir el sueño. Aeronautical Decision Making está en inglés, justamente porque todos tenemos que tener el manejo de inglés. Estudiemos inglés. Si estamos haciendo la carrera y estamos flojos de inglés, el momento es ahora. En Camino Aéreo hay charlas y hay encuentros que se hacen también con el tema de inglés aeronáutico. Eso es algo muy importante. Aeronautical Decision Making. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que reconocer, definir, elegir la mejor opción, primero pensar y después actuar. En todo momento, desde el despegue hasta el aterrizaje, son fases críticas. Nosotros tenemos que estar preparados y tenemos un proceso tanto mental que nos afecta a las emociones. Eso es muy importante para justamente nosotros actuar como debemos en todas las etapas del vuelo. Por eso estar motivados, estar inspirados, estar capacitados es importante para desempeñarnos en pilotos como estudiantes hasta el día de mañana en una línea aérea. Tenemos riesgos, risk management, tenemos que manejar los riesgos, justamente, como digo, prevuelo, start, taxi, takeoff, cruise, landing. Todas las etapas de vuelo dependen de nosotros. Así que tenemos que saber identificar cuando hay una situación de riesgo, cuando hay justamente un problema. Las 3 P's son temas técnicas que las vamos a estudiar en la carrera, en cualquier lado del mundo. No me quiero meter mucho en lo técnico, pero lo hago como que los factores humanos es muy importante. En Camino Aéreo, más adelante vamos a estar tratando de hacer otro encuentro en el cual se hable justamente de este factor técnico de factores humanos para justamente asimilarlos y poder uno aplicarlo para cumplir el sueño de ser piloto comercial, que creo que son cosas fundamentales. Percibir, procesar y hacer. Nunca hay que hacer antes de percibir y nunca hay que hacer antes de procesar. Entonces, esta es una introducción que quiero hacer para llegar a una conclusión de los factores humanos. Todos somos humanos y todos cometemos errores. ¿Qué ocurre?
Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores porque somos humanos. No hay mejor piloto que quien. Nadie es mejor persona, mejor piloto, ni nadie nos consideramos más. Todos aprendemos en cada vuelo. Lo importante que hay que rescatar es que hay 5 actitudes peligrosas que podemos obtener en toda nuestra carrera, desde estudiantes hasta pilotos comerciales y hasta en el proceso de una línea aérea. Hazardous attitudes en inglés. Estamos transmitiendo un poco de conocimientos de aviación porque es bueno motivar, inspirar, pero también es bueno aprender. Algo que aprendí en la carrera y algo que siempre lo voy a rescatar, que es el día que todos nos tiene que quedar. Jorge, Santiago, me pueden dar la derecha, que es así. Y es algo fundamental que consideremos porque los hazardous attitudes nos puede costar la vida. Representa una responsabilidad importante en la carrera que estamos haciendo. No podemos considerarnos adoptar la actitud macho. Yo lo puedo hacer todo. No, yo soy invulnerability. Yo soy invulnerable, a mí no me pasa nada. Yo soy, no sé, tenemos otras más que podemos... Resignación. Resignation. No nos podemos resignar. Nosotros tenemos que actuar como corresponde. Tenemos un deber con la sociedad como lo que hablamos. Entonces, tenemos que ser conscientes, motivados de que una pandemia, como habla en el libro, no tiene que dejar de frustrar y de que no podemos dejar de cumplir nuestros sueños. Estemos en la parte del mundo que estemos haciendo la carrera que estemos haciendo, en la etapa que estemos haciendo. Todos queremos ser pilotos. Entonces, lamentablemente, elegimos la carrera más linda del mundo. Pero depende de nosotros hacer que este medio sea el más seguro, como siempre lo fue en toda la historia. Desde poca creación, desde 1906 los hermanos Wright querían hacer volar el avión 16 segundos por primera vez, y miren el avance tecnológico que tenemos. Hay que estudiar mucho, tenemos que estar motivados, que el sueño de ser piloto comercial se puede cumplir. Lo digo esto porque en mi país me ha tocado tener una emergencia, me ha tocado tener una situación adversa. No me considero mejor piloto que nadie, pero en mi segunda hora de vuelo solo les puedo compartir que fue el día que me pregunté cómo hago esto, porque no sé nada todavía, y es el día de hoy que me sigo preguntando cómo lo hice. En el libro también lo cuento. Vos estás en pista, en cabecera, holding point, esperando para despegar, todo en parámetros normales, full power, Mr. Reach, 65 knots, gauges in color green, take off, despegás y a los 300 pies, que te queda media pista, temblequeo de la aeronave y tenés una falla en el motor. Yo me pregunté qué hago. Adelante tenía árboles, casas, segunda hora vuelo solo, no tenía experiencia, 16 horitas de vuelo nada más. Entonces es bueno transmitir motivación, transmitir conocimientos, transmitir experiencias. Ese es el fin de Camino Aéreo, que todos podamos obtener algo, aprender juntos, y el motivo de esta charla. El motivo por el cual hice este libro, para que todos podamos cumplir el sueño de ser piloto comercial, que no tengamos ningún problema en nuestra carrera y que cada uno podamos tener un mejor camino. También aprender lo que está pasando en la aviación en la pandemia. El último capítulo se llama Aviación en tiempos de pandemia, que investigué durante 9 meses qué ocurrió en cada parte del mundo. Estados Unidos, América Latina, Europa también. Hablando también con pilotos. Tuve la oportunidad de hablar pilotos de diferentes líneas aéreas, de Qatar, de Emirates, que están volando a 350. Entonces han dado material que, como testimonio, me sirvieron para hacer el libro y puede ser muy enriquecedor para todos nosotros. Entonces ese es el fin. Tenemos que cada uno seguir luchando para cumplir nuestro sueño de ser piloto comercial. Ese es el objetivo de esta charla, motivarlos, animarlos a que sigan, a que estudien inglés, los conocimientos técnicos, todo lo que es necesario para justamente cumplir este sueño de ser piloto comercial. Diego. Así que bueno, sí, Santiago. Diego, bueno, primero, yo creo que todo lo que has dicho, wow, o sea, ayuda muchísimo. Es necesario en cualquier etapa de la carrera, independientemente si uno ya es capitán, si uno ya es primer oficial. Uno no se puede sentir que ya lo cumplió, que ya lo hizo todo, que ya llegó. Yo creo que uno siempre debe ser humilde y entender que cada fase es una parte del proceso.
que a la larga simplemente es un momento más, es una parte más para uno vivir este estilo de vida más que llegar allá, llegar a ser, llegar a tener. Me gustaría preguntarte personalmente listo, uno en aviación, yo creo que los que estamos estudiando nos pasó, nos ha pasado y al que no quizás le vaya a pasar, y es que hay momentos en los que uno se siente frustrado, se siente que no es capaz, que algo no le sale, que las maniobras nos están costando o que no recuerdo cosas. En ese momento específicamente, ¿cómo podría uno mantener la motivación? Bueno, en ese momento justamente nos va a pasar muy seguido. Hay maniobras que no nos van a salir, hasta justamente nuestro instructor nos puede desanimar. Pero nosotros tenemos que siempre tener el pensamiento y el deseo y el sueño de que lo vamos a cumplir, de que esa maniobra, un mal momento puede ocurrir a todos, un mal aterrizaje va a haber siempre. Es el día de hoy que yo puedo decir, mi mejor vuelo fue mi primer aterrizaje de vuelo solo. Sigue siendo el mejor aterrizaje de todos y no tenía experiencia. Entonces, la mejor motivación nace de nosotros. Esta carrera es personal. Depende de cada uno lo que vivamos, depende de cada uno el camino que transitemos. Esa es el mejor consejo que yo puedo dar en el sentido de cuando queremos cumplir nuestro sueño y nos sentimos frustrados. Un mal vuelo lo vamos a tener siempre. El día de mañana no hay que tener ese mal vuelo cuando estemos llevando pasajeros. Tenemos que formarnos de una manera correcta y tomar la seriedad desde el día 1, porque eso es lo que nos va a hacer cumplir el éxito y llegar a ser buenos pilotos. Ser buen piloto no implica que cuando estemos ahí ya lo vamos a hacer. Aprendemos en cada vuelo. Entonces, la motivación nace de nosotros. Te podrán decir lo que quieras, pero el único que determina si te sale o no te sale, si estudia o no estudia, es uno como estudiante y como piloto. Eso es lo que puedo decir. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a empezar a abrir el foro de preguntas. Quiero que para terminar... Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por responderme. La verdad es que eso pasa más seguido de lo que uno cree. Y es que en partes del proceso hay cosas que no tienen por qué salirle a uno tan fácilmente, porque es que uno no es natural volar, no es natural aprender a volar. Entonces, hay momentos en los que, como tú dices, hay que tomar las riendas, hay que tener mucha actitud de cómo enfrentamos las cosas, y muchas gracias por tus palabras. No, gracias por la pregunta, es muy útil para todos. Para no vamos a extenderlo tampoco tanto, me gustaría que abramos un foro de preguntas para que lo hagamos más participativos ahora. Vamos poniendo preguntas en el chat y vamos a ver de ir leyendo para justamente... También, si tienen preguntas las pueden poner en el chat o pueden poner el micrófono, aprovechar la experiencia de Diego en Estados Unidos o preguntar sobre temas de experiencia en Argentina. Entonces aprovechemos, este es el momento de hacer preguntas. También aprovecho mientras, Diego, me gustaría preguntarte dónde podemos conseguir el libro. Bueno, el libro, para todos los que estén interesados, a partir del día lunes, martes de la semana que viene en la Argentina, ya va a estar disponible de manera física, también de manera digital, pero si quieren conseguir el libro físico, me pueden entrar a mi Instagram, llorente.diego, que ahí lo van a poder entrar, hay un link, o contáctenme a mí, que lo van a poder conseguir. Ya van a estar los ejemplares, pero en cualquier parte del mundo van a poder conseguirlo por diferentes plataformas y librerías digitales. Amazon es una de ellas. Después, si tienen Apple, con un iPhone van a poder entrar a Apple Books, y si tienen Android van a poder descargarlo desde el Play Store, que también está, o sea, desde cualquier dispositivo móvil. Si tienen esas dos celulares, aplicaciones, lo van a poder conseguir. Cualquier librería digital, buscando en Google el sueño de ser piloto comercial, pongan mi nombre, Diego Llorente, y ahí va a aparecer. Justamente la tapa del libro es esta, para que lo puedan ver bien. Este es el libro. O cualquier cosita me contactan en la Instagram, que yo los voy a ayudar para conseguir el libro. O de igual manera, cualquier otra pregunta extra que tengan de aviación o de conocimiento de lo que pueda ayudar, o un consejo, es más que
de saber que me pueden contactar, no hay problema, pero el libro lo pueden conseguir por ahí. Buenísimo, Diego, muchas gracias. Me gustaría saber quién más tiene preguntas. Aprovechen, este es el momento. No se queden en silencio, no tengan vergüenza, vamos a participar. No sé si justamente Nodier querés hacer una pregunta, también, no sé, Manuel, aprovechando que estás en Argentina, podemos hacer preguntas, alguna otra persona que quiera participar, si lo quieren decir, o Jorge, alguien más de lo que estén presentes. Dieguito, por ejemplo, a mí me gustaría que le explicaras pues, al resto de personas, por ejemplo, en Colombia, nosotros no podemos volar, con respecto a la navegación, no podemos volar IFR, no podemos failear un flight plan IFR, ¿sí? No podemos hacer esto como acá, que tú sabes que acá uno llega, necesito que me dé el ILS de la pista tal, y acá te lo dan. En Colombia no. No se puede Entonces hacer me gustaría real. que... Exacto, exacto. Entonces que les explicaras pues a ellos ese tema porque se me hace muy interesante, ¿no? Porque prácticamente lo estás haciendo tú realmente, estás sintiendo el avión, no lo estás haciendo en un simulador, estás sintiendo el avión, estás sintiendo el viento, estás sintiendo, o sea, todo lo que puede pasar en vuelo realmente. Perfecto, bueno, la diferencia respondiendo a eso, por ejemplo, tomamos de ejemplo Colombia, que es lo mismo que en Argentina, porque en Argentina para poder practicar una aproximación, un ARNAV o un ILS, una aproximación justamente como es en instrumentos, solamente tenés el aeropuerto de San Fernando o el aeropuerto de Ezeiza, que justamente hay vuelos corporativos en San Fernando y hay justamente, como hablamos en la entrevista con Camino Aéreo, en Ezeiza vuelos internacionales. Entonces el acceso es casi prácticamente limitado. En Estados Unidos uno puede justamente requerir, porque está la infraestructura, está todo el sistema preparado para que uno pueda solicitar directamente con el ATC, uno llama Miami Approach en la 125.5, solicita un ILS, un ARNAV, un GPS Approach, y tranquilamente con el avión uno puede hacer los procedimientos con el chart correspondiente, con la carta aeronáutica, diciéndolo en español ahora, que uno lo puede hacer el procedimiento, puede pedir vectores a final, uno puede hacer un VOR, todo lo que tenga relacionado a instrumentos real bajo la frecuencia donde están los aviones de línea aérea volando, ¿no? Uno se pone dentro de la torre de la frecuencia para poder hacer esa aproximación. Eso es algo muy importante que es la aviación comercial en persona, flor de piel, que uno puede hacerlo, y hay en lugares de Latinoamérica que es muy difícil poder tener acceso a eso. Eso es algo muy enriquecedor y muy importante, que justamente en el libro hablo un poco de esos temas, de las diferencias, de lo que habría que cambiar de infraestructura de América Latina a Estados Unidos. Hablo de los dos lados, ¿no? Porque no solamente afecta a Argentina, ¿no? Yo tomo ejemplo, pero en Colombia es lo mismo. También pasa por un tema de territorio. Allá hay muchas montañas, no es tampoco tan sencillo. Entonces es buen concepto el que dice Jorge, porque es muy importante para ver cómo también uno puede proceder y hacer la carrera, porque es necesario. No sé si, Jorgito, es lo que querías que mencione o algo más para ampliar, por favor. No, sí, Dieguito, eso quería porque sí me parece muy interesante ese tema que uno, por ejemplo, yo cuando empecé, sí, pues desconocía eso, ¿no? Porque uno nomás con la ilusión de que uno va a volar y todo, y pues sí, es chévere, ¿cierto? Pero ya cuando uno entra a la fase de instrumentos, ¿sí? De que tú puedas hacer de verdad, y, o sea, instrumentos, como se dice, de verdad, ¿sí? No en un simulador, es totalmente emocionante y totalmente, o sea, yo digo que la experiencia que uno gana es muchísima. Entonces sí me gustaría, exacto, que muy bien, porque, o sea, le podemos abrir los ojos a la demás gente. Muy bien, perfecto, muy buen aporte, muchas Eso es gracias. cierto. A mí me gustaría simplemente agregar, Diego, si me lo permites, es que en Colombia, cuando yo llegué a hacer la convalidación de mi licencia FAA, la colombiana, pues me encontré con un panorama y es el siguiente, es lo que dice Jorge. Para hacer instrumentos se hace en un simulador. Eh, por el tema infraestructura, primero que todo, y segundo,
porque todo es simulado, nada es real, no se puede hacer el procedimiento completo como sí ocurre en Estados Unidos. En Colombia, hasta el chequeo es en un simulador y pues no es lo mismo. Y son cosas que sería bueno que a uno se lo contaran antes de, que a uno le dijeran, en Estados Unidos es así, en Colombia así. Y ojo, no estamos diciendo que en Latinoamérica no sea bueno, estamos diciendo es que sí, Estados Unidos tiene una ventaja, pues tuvimos la ventaja Diego, Jorge, y pues yo tuve la ventaja de estudiar en Estados Unidos, y hay que ser realistas, Estados Unidos es la casa y son los papás de la aviación a nivel mundial, por lo tanto tienen una infraestructura y unas reglas que permiten hacer muchas cosas y entre esas formarse de una manera muy práctica, pero utilizando realmente las ayudas que se tienen. Entonces, esa es una gran diferencia. Muchas gracias, Jorge, por dar el aporte. Perfecto. No sé si alguien tiene más preguntas. Estoy viendo, no sé, Felipe, Berto, Morela, no sé si Nodier, alguien de Sí, Manuel. yo no sé si tengo más curiosidad, digamos, para aprender y para tener, digamos. Por supuesto, sí, sí, todo lo que tengas para preguntar, con gusto. Vos estando en Argentina, igual que a Santi también, o sea, ¿cómo se le dio la oportunidad para poder ir a estudiar afuera, digamos, y poder formarse profesionalmente en Estados Unidos, digamos? Porque por todo lo que cuentan, se nota que es mucho mejor que en otros países, digamos. Bueno, acá te voy a comentar una experiencia personal que, bueno, justamente vos ya me solicitaste el libro que de manera física, que ahí te va a ser muy útil, que te lo voy a dar prácticamente la semana que viene cuando ya me los entreguen. Eso es una experiencia personal que vos vas a ver en el libro y más que como argentino me vas a entender. Estás estudiando en la única escuela de Argentina que yo recomendaría, Fly One. Lo que a mí me llevó a Estados Unidos a prepararme como piloto comercial fue la falta de profesionalidad, la falta de seriedad por muchas escuelas, que no es el caso de Fly One, estás en el lugar correcto, y eso me desmotivó. Por eso el libro lo hice para motivar, para incentivar, para que el sueño de ser piloto comercial sea realidad. Yo pasé por muchas instituciones de las cuales no había profesionalidad, no había mantención de aeronaves, que tuvo una emergencia real. Entonces llegó un punto en el cual desistí. Dije, yo no vuelo nunca más. Me han generado un problema y llegó a una instancia legal. En todas las entrevistas que he hecho por televisión, por radio, no lo menciono. Pero acá creo que es importante de mencionarlo porque somos todos pilotos o futuros pilotos. Como hay pilotos que queremos hacer el bien en la aviación, también hay pilotos que no hacen el bien. Somos seres humanos, todos cometemos errores, pero no soy quien para juzgar. Yo dije, no vuelo nunca más, desistí, y conocí gente de la TAM de Colombia, en México, en un bar, en el lugar menos esperado. Y ahí me surgió la motivación, el querer ayudar a otras personas. En el momento de decir, lo que a mí me pasó, no quiero que a nadie más le pase. Por eso estoy teniendo la iniciativa del libro. Mis compañeros en Estados Unidos no saben esto, nunca yo lo comenté, me lo guardé todo para mí, pero creo que es el momento de decir basta, y justamente en una pandemia. Entonces, yo me di cuenta de que se me abrió una puerta en Estados Unidos, gracias a la gente de la TAM de Colombia, que me llevaron a Miami, me llevaron a la institución donde me formé, y cuando llegué y me fui dando cuenta, yo no era consciente de lo que me estaba sucediendo, de la capacitación que estaba empezando a tener, y que cuando me puse por primera vez este uniforme, que por eso digo que tiene una gran responsabilidad, en el cual, si querés ser piloto, tenés que respetar hasta el uniforme. En Argentina, Manuel, te van a decir muchas veces que cuando quieras ponerte un uniforme por volar un Cessna, estás mal visto. Pero esto te implica profesionalidad, la que en Argentina a veces no hay. A mí me lo han dicho. Y si no respetas el uniforme, si todos los que estamos presentes no respetamos el uniforme, el día de mañana, si no sabemos respetar nuestra identidad, ¿cómo vamos a respetar a las 250 personas que llevemos en cada vuelo? Es una pregunta que todos nos va a dejar pensando un poquito.
También depende de cada uno. Vos, Emanuel, me estás diciendo que estás iniciando piloto privado en Argentina. La teoría la estás estudiando autodidacta, porque Sí, sé cómo es la formación en el país. Vos estás estudiando un librito. Eso es sí, algo que tengo yo razón. quise proponer en Fly One, pero no me dieron lugar, ni en ningún lugar de Argentina, ni tampoco en la ANAC, que sería la FAA. Tengo llegada ahí, no tuve la posibilidad y no se me dio el lugar. Al contrario, me han despreciado. Yo no me considero todavía formado para poder hacer algo de eso porque soy piloto comercial, estoy estudiando en una universidad que creo que en Blue Beetle es la mejor del mundo. Tenemos esa posibilidad de los que nos formamos en Estados Unidos de seguir con ese camino profesional. No me considero más que nadie porque todos estamos aprendiendo y todos aprendemos uno del otro, pero cada uno depende de cada uno cómo nos capacitamos. No sé si respondo tu pregunta, pero a mí se me abrió ese camino que me pasó el tren 2 veces. Yo empecé, desistí y me volvió a pasar el tren. Entonces, por eso dije, si a mí me dieron una mano, yo tengo que empezar a darla ahora. Ese es el fin. Y bueno, por algo estás presente acá. Creo que puede serte muy útil para tu carrera, así que te animo a que busques ese sueño y que vos mismo te sacrifiques y des lo mejor de vos. Eso es lo mejor que puedes hacer. Dale, Diego, gracias. Muchas gracias. Diego, a mí también Sí, me gustaría agregar varias cosas y tocas unos puntos muy importantes que creo que hay que tocarlos y para eso son estos encuentros y decimos varias cosas y las decimos aquí y para ustedes y para nosotros porque esta es nuestra industria, estos son nuestros compañeros, nuestros amigos, entonces hay cosas que hay que decirlas que en su momento Diego y yo no tuvimos, en su momento Diego y yo no tuvimos esa asesoría, no tuvimos esas palabras y ya que vivimos un proceso, queremos compartir y decirle eso a la gente y para eso se creó Camino Aéreo con la ilusión de compartir lo que vivimos desde nuestra experiencia, que la gente ya al final tome cada quien su camino, el que crea indicado, pero con ciertas cosas que me parecen importantes nombrarlas. Les voy a poner el caso en Colombia. En Colombia yo estuve 3 años en una academia muy buena, académicamente es la mejor del país, no hay duda, salen los mejores pilotos de Colombia, pero estuve 3 años estudiando donde nunca toqué un avión, nunca volé un avión. Al cuarto año debía hacer un curso de repaso porque las materias se vencen. Entonces fue donde me desmotivé completamente, donde decidí buscar otros horizontes, fui a aprender inglés a Estados Unidos y luego terminé en Miami en ADF. Y realmente la segunda lección fue un vuelo entonces, realmente uno se da cuenta que hay cosas que me hubiera gustado que las den a conocer, que uno le digan esto es así o no es así. No en todas las escuelas en Colombia es igual, pero es importante conocer y que a uno le digan. Entonces, primero, para eso se creó Camino Aéreo y lo otro, decirles que esto es para todos ustedes. Si en algún momento quieren contactarnos, quieren hablar, quieren hacer un encuentro, esto es para ustedes, esto es de nosotros y para nosotros. Somos personas jóvenes y otro punto que decía Diego, y es que a uno no le abren las puertas tan fácil siendo joven. A uno le dicen, uno creen que porque uno tiene tantos años, entonces uno no tiene la experiencia para estar en un lugar u otro. Y resulta que es que uno se dedicó a estudiar muy juicioso, uno es muy disciplinado, pero no, sencillamente por la edad no le pueden dar una oportunidad, cosa que Camino Aéreo quiere quitar eso de la cabeza y quiere borrarlo, y aquí todos tienen una oportunidad para que lo sepan. Y lo otro, finalmente cierro con ¿sabes? esto, y es, dale Diego, dale. En base a lo que decís, he visto instructores de 20 años enseñar a personas de 50. La Total. aviación no tiene edad. Entonces, justamente lo que dice Santiago de las diferencias en Colombia, Camino Aéreo tiene ese fin, unir al mundo, porque somos de Colombia, de Argentina, de Panamá, en México, en Perú, en Bolivia, en Costa Rica, en distintos lugares en las cuales cada uno puede hacer un aporte, ese es el objetivo, formar un camino aéreo y que todos saquemos una mejor conclusión. Yo quise hacer un planteo, por ejemplo, en Argentina, de lo que es la capacitación en Estados Unidos para que sea una mejora en el país y no se me ha dado lugar por el momento, pero
lo importante que son las etapas de formación. Uno debe dar lo mejor, pero sin teoría no lo aplicamos en un simulador, y sin un simulador no lo aplicamos en un avión. En línea aérea o aviación comercial, en el sentido de corporativo, pasa lo mismo. Entonces, es importante que cada uno tenga esa línea para cumplir ese sueño de ser piloto comercial. Justamente eso es lo que yo traté de armar en el libro y lo que trato de hacer justamente con esto, y el camino aéreo tiene ese fin, conectar a la gente. Nadie sabe más que nadie, todos estamos aprendiendo acá. Entonces justamente Camino Aéreo creo que está haciendo algo muy importante, en el cual a mí cuando me lo propusieron de poder dar estas charlas, me parece que es el camino correcto que todos tenemos que tomar para cumplir el sueño de ser piloto comercial. Y más en la época de la pandemia, porque todos nos preguntamos cuando empezó todo esto, ¿qué vamos a hacer? Hasta yo me lo pregunté, obviamente. Yo estoy en plena etapa como todos estamos. No estoy activamente en una línea aérea, no soy más que nadie. Pero cuando uno o dos se unen, como es la idea de Camino Aéreo, eso es la idea. Un camino para seguir aéreo y cumplir nuestro sueño de ser piloto comercial. Se unió una idea y se unió un libro para dar esta charla que creo que puede ser de mucha ayuda para todos. Así es. Además, la idea de esto, Diego dice algo que es muy cierto. Estar unidos, hacer una red de contactos, una red de profesionales y como equipo seguir trabajando. En Miami era muy importante, teníamos un grupo de amigos que trabajábamos en equipo, que íbamos juntos, que nos ayudábamos, que hacíamos simulacros de chequeos. Entonces, hacer equipo y trabajar en equipo en la aviación en todo sentido, hasta cuando uno está desmotivado, decirle al compañero y además servirle al otro cuando lo necesita y motivarlo cuando sea el caso, es muy importante. Esto uno lo saca es cuando trabaja en equipo, de la mano de una buena escuela, buenos instructores, buenos aviones, buenos compañeros, pero además sirviendo, como dice Diego, y es el punto que más me gusta, el más bonito, y es que en la aviación estamos para servir. Realmente somos servidores de las personas y del mundo, y así hay que verlo. Y yo cumplí mi sueño de ser piloto comercial y no tengo ningún problema de recomendar a la escuela ADF. Ahí es donde cumplí mi sueño de ser piloto comercial. En Miami recomiendo esa escuela porque la verdad que cuando desistí, yo llegué allá para capacitarme, me di cuenta que ahí podía cumplir mi sueño y lo cumplí en nada más ni nada menos que en un año con mucho sacrificio y estudio. Entonces el sueño es posible. El sueño es posible y yo hice este elemento para justamente que cada uno pueda tomar su camino y que cada uno pueda tomar las mejores decisiones. En cualquier lugar del mundo, no solamente en Estados Unidos. En Colombia, en Argentina, en cualquier lado se puede cumplir ante las posibilidades que tengamos. Así es, yo creo, Diego, eso es muy importante, qué bueno que lo mencionas, y es que en cualquier lado uno puede ser un buen piloto, hacerlo bien, tener una gran formación. Lo importante es, antes de tratar de tener una asesoría, investigar bien la escuela, averiguar sobre la metodología de enseñanza, que en cualquier lugar del planeta se puede encontrar. No, el caso nuestro fue ADF y lo recomendamos porque a nosotros nos fue muy bien, ¿sí? Pero lo importante es que usted indague y antes de escucha a los que ya han recorrido. Me gustaría saber si alguno tiene más preguntas para ir cerrando, si quieren comentar algo, si quieren contar algo, este es el momento. Santi, leíste el libro de antemano sin leerlo, porque muchas cosas de las que decís están en el libro. No me digas, no me digas más porque la otra semana ese es el plan que tengo. Semana Santa aquí en Colombia, entonces es el plan que tengo. Perfecto, bueno, Nodier, vi que querías activar el micrófono para hacer una pregunta. Sí, gracias. Bueno, más que una pregunta, bueno, felicitarlo a los dos, a Gil y a... Si querés activa la cámara, por favor, para que la gente te pueda ver, si querés. Es un placer para que te puedan ver cuando hablas. Aquí, es que estoy aquí medio acostado en la sala. No, bueno, no, felicitarlo, la verdad, Gil y Diego. Muy buena la charla, realmente sí fue muy motivacional.
de parte de los dos. Diego, la verdad no tenía no tenía la oportunidad de haberte conocido anteriormente. Sí me habías escrito ahí por el tema del libro y sí estoy interesado en conseguirlo, en adquirirlo lo más pronto posible. Y así como comentaste en un momento el tema a que no desistas con el tema en Argentina, porque sí es verdad, o sea, por lo menos muchos extranjeros vemos que Bolivia, que Argentina son países que ir a volar y hacer la carrera como tal es muy económica. Y la verdad es una buena opción porque realmente uno a veces busca eso, porque no tiene el factor como para ir hasta Estados Unidos. Pero si se puede estandarizar de esa manera, lo que tú tienes en mente, la verdad, échale ganas porque vale la pena en Argentina, igual en cualquier parte de Latinoamérica, porque es muy importante. Y bueno, los exhorto a todos, igual el tema de la motivación es muy importante, sé que estamos en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, y eso a veces nos desmotiva un poco, pero bueno, a veces uno tiene que conversar. Yo ahí hubo un momento en la carrera, o sea, estoy iniciando en piloto privado, y hubo un momento en la carrera donde Gil, de Santi, me ayudó bastante en un tema, por una diferencia que había con un capitán en ciertos términos, y la verdad me pegó fuerte, o sea, me pegó fuerte, y hablé con Santi, Santi me dijo, no le metas mente, échale ganas, que no sé qué, y ahí nos fuimos hasta que como que yo saqué la idea que tenía en mi cabeza a un lado para seguir adelante. Perdóname que Entonces, te interrumpa, porque justamente en esta carrera afecta mucho el tema de emociones. Uno deja muchas cosas, se tiene que ir a otro país, tiene que dejar su familia, sus pertenencias. No es sencillo. Y vos lo que me decís de que siga haciendo las cosas que quiero hacer en Argentina es algo importante, pero uno tiene hasta un cierto punto y un alcance porque no quiere uno meterse en problemas porque entran incidencias y factores políticos. ok, Entonces, Latinoamérica está justamente por ese tema medio burocrático que no vamos a entrar porque la diferencia que hay de países de primer mundo con los nuestros pasa ese factor político que uno no puede tener la incidencia y la participación, y la verdad que no nos corresponde meternos en un problema de esos porque nuestro fin es ser pilotos, no hacer exacto. eso, ¿no? Pero lo que decís de lo que se dice de Argentina, respondiéndote para que termine después de ampliar, de que la carrera en Argentina es más económica. Sí, es más económico, pero en el libro hablo, a veces lo más económico termina saliendo caro. Porque ¿de qué te sirve vos juntar horas y pagar más horas baratas si sabés volar un avión? Pero como me sentí yo cuando fui a Miami, yo me fui a Miami con mi licencia de piloto privado. Me di cuenta que un piloto privado en Estados Unidos sabe 7 veces más que un piloto recibido en Argentina. No es sin criticar, porque hay muchas escuelas muy buenas. Y tomo el ejemplo de Fly One porque era el que recomiendo y yo volé ahí. Te formás muy bien ahí. Son muy capacitados, son instructores de línea aérea, de fuerza aérea, saben mucho y la recomiendo. Si escuchan ellos, esos van a saber que yo hablo así porque no tengo ninguna vinculación con ellos, pero los recomiendo porque sé cómo trabajan. Pero ¿de qué te sirve cuando yo llegué a Estados Unidos? Me sentí como un mono, como una ametralladora volando un avión. El conocimiento que tiene un piloto privado en Estados Unidos no lo puede tener nadie en ningún otro lugar del mundo. Por estructura académica, por cómo se forma un estudiante, que es todo lo que estuvimos hablando antes. Entonces, cada uno tiene que elegir su camino, pero no importa ir a Estados Unidos. Cada uno tiene que hacerlo desde el lugar que le toque estar. Ese es el tema motivador. Si uno tiene que estudiar de manera autodidacta, estudie, lea, hágalo, pero tómelo con responsabilidad y profesionalismo, porque eso es lo que implica esta carrera. Okay. Diego, ahí si me puedes compartir, tú mencionaste el tema de volar en privado, creo que comentaste que es bueno volar 1 hora o 45 minutos diarios o semanales, no entendí muy bien, si me puedes ampliar un poco. Yo ya estuve, bueno, todavía instructor no soy, pero yo ya estudié muchos libros psicológicos y justamente con factores humanos que hacen a lo que requiere el instructor para sacar su licencia en Estados Unidos. Estudié como 2 libros en plena pandemia y lo que pude analizar, que actualmente no soy instructor, me falta sacar esa licencia en Estados Unidos, que lo hubiera sacado en pandemia pero no pude viajar, estoy en ese proceso.
Lo que te puedo decir en función de eso es que un estudiante cuando está en piloto privado, en las primeras horas de vuelo, yo le puedo recomendar por un tema psicológico de lo que es adaptación del cuerpo, porque adaptarse al vuelo en las primeras horas es adaptarse a un medio del cual no estamos acostumbrados. Yo recomiendo volar 45 minutos, una hora como mucho. Una hora por semana. Si se puede volar 2 veces, está bien, porque tampoco es... En Estados Unidos se vuela todos los días, se respira y pasa jet fuel por las venas. Allá está todo incorporado de tal manera que es todo el tiempo volar y es el sueño de ser piloto comercial en realidad, porque allá está todo implementado para que sea un proceso que en nuestros países lamentablemente no lo hay. Pero respecto a ese tema, recomiendo en nuestros países, en Latinoamérica, 45 minutos, una hora al principio de la carrera, porque después el cuerpo ya se empieza a cansar. Y todo lo que vos puedas aprender luego de esa hora no va a ser fructífero. Entonces recomiendo que se vuele 45 minutos, una hora, para tampoco gastar dinero, porque esa es la realidad. Salvo que tengas que hacer una navegación, que bueno, 2 horas, 2 horas y media, lo que sea, pero en un vuelo de maniobras al principio, en piloto privado o antes, yo considero en las primeras horas de vuelo, hasta las 16 horas de vuelo, que las primeras 7 horas de vuelo son adaptación, 45 minutos no más. Diego, con respecto a eso, digamos, estaba hablando de 45 minutos, una hora. Poner, mira, yo ya voy en el 6.º vuelo, digamos. Ya, o sea, estoy en pañales todavía. Voy por el 6.º vuelo y la mayoría de los vuelos desde que, o sea, ahí te empiezan a cobrar desde que arranque el motor hasta que, de la puesta en marcha hasta que lo apaguen. Y siempre fueron turnos de una hora y media, una hora 20 y así, digamos, porque siempre hacíamos, bueno, como tengo acá el cuadernillo de seguimiento y evaluación, me van tomando todo eso y me dicen, bueno, practiquemos esto, practiquemos inicial, básica y final, todas esas cosas. Y nada, o sea, de siempre, nunca demoramos menos de una hora. O sea. Bueno, el tema que yo te puedo dar conociendo Morón, y para que todo el resto sepa cómo pasa en Argentina. Las escuelas de vuelo hoy se están centralizando en un aeropuerto que se llama la Base Aérea Militar en Morón, y que es el único lugar donde tenés torre de control. El resto son todos aeroclubes afuera que no tenés torre de control. Entonces la infraestructura es muy importante. Lo que pasa con este tema es que en Morón es el único lugar donde vos podés aprender comunicaciones, y son en español, por eso puse el audio de las comunicaciones. Es importante el inglés y es importante comunicar en inglés. En Argentina no podés tener esa oportunidad, salvo que te acerques por el corredor visual número 3, que te va para Ezeiza y puedas setear un poco la frecuencia y escuchar el 80s, como yo puse el de Boston, pero es normal porque en Morón a veces tenés 20 minutos para el taxeo, que te den el clearance, que te den la pista, que hagas la prueba de motor, el chequeo de motor. Generalmente tardás a veces unos 20 minutos. En Estados Unidos está todo un poco más implementado de una manera más rápida, que tardás muy poco, 5 minutos, es muy ágil y muy rápido porque está en infraestructura, pero en Argentina para mí falta un poco, pero bueno, es normal de que vueles una hora y que pierdas 20 minutos en el taxeo. Que te cobren desde el TAC y el match, que es cuando vos haces la puesta en marcha de la aeronave, es normal porque el motor empieza a circular y justamente el consumo está, entonces te van a cubrir la hora de vuelo desde ese punto, desde la puesta en marcha hasta que aterrizás y apagas el motor. Claro, gracias. De nada. No sé si alguna otra pregunta, no los queremos demorar tanto, pero se puso muy interesante la charla y es muy enriquecedora, y ese era el fin: motivar, hablar, aprender entre todos, compartir algo importante. Esa es la finalidad que tiene Camino Aéreo, y la que yo tengo a partir de, gracias por la invitación nuevamente a esta charla, y poder hablar de un poquito lo que es motivar, incentivar, una charla aeronáutica motivadora, que es lo que expreso en el libro, pero el fin de Camino Aéreo es ese, ¿no? Así que no sé si hay alguna pregunta. Santi, no sé si quieres decir algo para el resto. Sí, Diego, no, primero que todo, darte las gracias, porque realmente esto nos ayuda a todos y siempre es importante seguirnos reuniendo, seguir escuchando a los demás, a los que llevan más recorrido, a los que no tanto. De todos se aprende y hay que ser humildes para escuchar a todas las personas, y lo importante es mantenernos unidos y entre todos ir caminando. Y siempre lo decimos, no lo sabemos todo y no lo vamos a saber todo.
pero desde nuestra experiencia queremos servirles y el día de mañana también que ustedes nos sirvan a nosotros y a toda la comunidad aérea. Diego, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy enriquecedora y nos sirve a todos. Y muchas gracias a todos por tomarse el tiempo, por compartir este espacio con nosotros y esperamos que no sea la última vez que nos veamos. Y algo para agregar, esta charla es motivacional, es muy poco técnico lo que se habló, pero se tocaron temas muy importantes que también fueron técnicos, pero llegado al caso de que quieran tener otra reunión, de que quieren que se haga otra reunión respecto a esto, lo motivador, lo motivacional, invitar gente a participar en otra reunión, no hay ningún inconveniente. Y si quieren que se trate algún tema técnico en particular, acá no es que sea un tema de instrucción o de no de instrucción. El tema es aprender entre todos. Ese es el objetivo. Entonces, transmitir los conocimientos de unos con otros, pero si quieren hablar de temas técnicos, pueden contactar a Camino Aéreo, a Santiago, que ese es el fin, aportar todos, y también a mí para plantearlo y ver de poder hacer otra charla y otro encuentro en temas específicos, en lo que ustedes consideren, se va a analizar, se va a estudiar y bueno, vamos a seguir. Obviamente a mí me gustaría participar en otra charla, poder seguir compartiendo cosas, y para mí es importante porque es un sentir que yo tuve hace mucho tiempo. Entonces, más que las gracias por mi presencia en esta charla, es las gracias al Camino Aéreo, porque este es el objetivo que tiene, y la verdad que gracias a vos, a todo el equipo de Camino Aéreo, de todo lo que se está haciendo y por hacerme formar parte para esto, ¿no? Y a todos los presentes, a ustedes por su tiempo, por querer participar y por estar interesados. Esto es un paso importante para la carrera de todos. Entonces, con cada granito de arena vamos a cumplir el sueño de ser piloto comercial, que es lo que yo quiero transmitir con este libro. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias a todos. Espero que les haya gustado y ojalá no sea la última vez que nos veamos. Que tengan un feliz fin de semana y bueno, muchas gracias por haber estado en este espacio.